28 minutos pasaron de las 10 de la mañana y como les contábamos, ya empezamos con algunas visitas y charlas con quienes buscan alguna banca, o en el Consejo Deliberante o en la legislatura bonaerense. 7 de septiembre habrá elecciones aquí en la provincia, la primera de las elecciones, después se definirán las diputaciones nacionales ya por el mes de octubre, y vamos a arrancar con creo que es la primera que se definió, ¿no? En cuanto a candidaturas, hablo de la lista del Frente de Izquierda, que lleva para la sexta sección como primer candidato a diputado provincial a Héctor Saris, con Lorena Savioli y Néstor Conte en los otros dos puestos que le siguen. Y aquí en la ciudad de Bahía Blanca encabeza la lista Daniela Rodríguez, que es quien está en nuestro estudio. ¿Cómo andás, Daniela? Buen día, bienvenida. Buenos días a todas, a todos. Sí, como vos decís, nosotros ya habíamos definido antes del cierre de listas que encabezaba. Después había que terminar de definir algunas cuestiones de orden, negociaciones que no solamente se dan en Bahía Blanca, sino también a nivel provincial, pero fue, bueno, un poco lo que hacemos siempre. El cierre de lista estuvo bastante tenso en las coaliciones tradicionales, en el peronismo, en el radicalismo, en la Libertad Avanza. De hecho hay distintas listas, hubo golpes, hubo discusiones que se hicieron públicas, que un poco tiene que ver con la crisis que hay de representación, la crisis que hay en esos distintos bloques, y cómo intentan llevar a una unidad que está media agarrada de los pelos. Cuando nosotros nos preguntan por la unidad, bueno, el Frente Izquierda lleva 14 años, somos partidos diferentes en ese frente, pero logramos esa unidad a partir del 2011 y que hoy todavía la seguimos conservando, un frente que se realiza hacia las elecciones, pero que también tiene su correlato en intentar buscar la unidad en las luchas, en las calles, en la movilización. Así que no fue tan difícil. Obviamente que armar una lista lleva su tiempo y bueno, y ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo legal y demás, pero lo hicimos desde el lugar que lo hacemos siempre. Incluso se han cambiado nombres, o sea, se cambian los nombres en el resto de las coaliciones para no decir que son lo mismo de siempre o que se juntan con cosas que decían que no se iban a juntar antes. Cambian, no sé, ahora es Fuerza Patria, era Unión por la Patria, Frente para la Victoria, y así. Pero siguen siendo los mismos sectores y bueno, el resto y en el caso del Frente de Izquierda, el cierre de campañas más o menos también viene acompañado de alguna queja de algún sector, no sé, Manuela Castiñeira y demás, de, bueno, otra vez no se pudo dar. Hay eso que vos ponés como un mérito, efectivamente, es mantener durante tantos años una alianza entre un grupo de partidos. ¿No termina siendo también una cuestión de encerrona para sumar otros partidos políticos? ¿Qué discusión tienen? Mira, o directamente no se plantea? Sí, pues, yo te puedo hablar de lo que planteamos nosotros desde el PTS, que nosotros hicimos un llamamiento, una convocatoria tanto al partido de Manuela, el Nuevo Más, como a Política Obrera, como a Autodeterminación y Libertad, y a todos los luchadores y luchadoras, estando en espacios que se consideran anticapitalistas, que pelean contra el ajuste de Milei, de los gobernadores y demás. Y bueno, no se pudo por distintas diferencias que hubieron con los otros partidos del FIT y bueno, y esos, pero desde la perspectiva del PTS sí se hizo un llamamiento porque creíamos que este era el momento también para que se sumaran a estar dentro del Frente de Izquierda, que no se disperse el apoyo a la izquierda, porque además, como te decía, después en las calles, en la movilización, se termina confluyendo, ¿no? Estamos confluyendo y que esa es la necesidad imperiosa de confluir, no solo con los sectores de izquierda, sino con todas las personas que quieran enfrentar al gobierno nacional, al gobierno provincial, incluso al ajuste local. Así que
te hablo desde ese lugar y bueno, por ahí podrían responder más qué diferencias tienen el resto de los partidos, porque nosotros hicimos un llamamiento y bueno, y quedó ahí. Pero seguimos conservando la unidad del Frente Izquierda, que es bastante. No es poca cosa. Sí. Recién hablabas de la crisis de representación. Evidentemente, esta elección va marcada por la cuestión del ausentismo. Ahí, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen y la propuesta también para tratar de seducir a esos sectores que ya directamente no votan por el Frente de Izquierda, sino directamente no van a votar por ninguna de las otras opciones tampoco? Sí, eso es lo que vienen mostrando las elecciones que ya se han dado, a ver, es cierto, nosotros entendemos también la postura de muchas personas. Primero porque muchas de esas personas en las elecciones del 2023 votaron una opción que entendían que iba a ser el cambio, ¿no? Que votaron por Milei, que tuvo un discurso anticasta, con todo un sector que estaba desencantado de los gobiernos anteriores, del gobierno de Alberto Fernández, que prometía que iba a llenar la heladera, que no lo hizo, que prometía que iba a estar con los jubilados y no lo hizo. Bueno, que realmente las condiciones de vida de las personas se empeoraron. Votan o apoyan a un sector, a un gobierno, o votan a una opción que planteaba que iba a ir en contra de la casta, etcétera. Bueno, lo que mostró La Libertad Avanza con Milei a la cabeza es que no solo no fue contra la casta, sino que fue contra todos los sectores de trabajadores y trabajadoras, contra los jubilados y las jubiladas, incluso contra el movimiento de mujeres, de las disidencias, etcétera. Y que hoy las condiciones de vida empeoraron muchísimo y entiendo que ese sector también está desencantado hoy con lo que votó. Desde ya que hay también sectores que vienen votando al peronismo, que ven la pasividad que el mismo peronismo, los distintos sectores del peronismo, vienen dejando pasar todo el ajuste de Milei, ya sea dirigiendo las centrales sindicales o ya sea llamando, como vienen haciendo ahora, bueno, al 2027, y como decía Miriam Bregman hace unos días, que esperar hasta el 2027 es criminal. O sea, ¿cuántos vamos a quedar en el camino? Si hoy ya hay gente que se muere porque no recibe la medicación de enfermedades crónicas. Si hoy un jubilado o una jubilada tiene que decidir qué comida hacer porque no llega o no puede comprar la medicación, o los estudiantes tienen que dejar las carreras porque no pueden bancar una carrera, ni te digo si tienen que ir a otra ciudad a estudiar, ¿no? Como vienen a Bahía Blanca a estudiar. Trabajadoras que se quedan en la calle, sectores que tienen que encontrar más trabajo, o sea, multiempleo. Claro. Yo soy docente, laburamos 2 o 3 cargos y no llegamos a fin de mes. Y además, vas a ver en las escuelas que muchas compañeras y compañeros docentes venden cremas, venden ollas, tienen otros emprendimientos porque no llegan. Y eso no pasa solamente en docencia, pasa en salud, pasa en otros sectores de laburantes, ni hablar de la informalidad. ¿Por qué crees, digamos, que eso no termina de reventar en algún momento? Digamos? O sea, terminamos recurriendo a mayor explotación para poder llegar a fin de mes, a riesgo de que se nos acabe el día, de las horas del día para laburar, pero no termina teniendo una expresión política, no solamente electoral, digo. No, yo creo que sí, creo que hoy hay expresión, está sectorizada, digo, hay distintas luchas en curso que enfrentan, o sea, no sé, despidos como en la provincia de Buenos Aires tenemos en Seco, en Giorgalos, digo, porque Kicillof dijo que era un escudo contra el ajuste de Milei y en realidad parece un colador porque deja pasar esos despidos, porque hay ajuste en salud, en educación acá. Yo creo que todavía pasa esto, que los dirigentes sindicales no plantean un
un plan de lucha en serio que convoque a todos los trabajadores y trabajadoras que representa, ¿sí? Un paro general, un plan de lucha real, discutido por las trabajadoras y los trabajadores. Si vas a distintos sectores, o sea, los docentes paran por un lado, los auxiliares paran por otro, en salud se para por otro lado, hay peleas contra los despidos. Entonces, lo que falta más bien es unificar eso, coordinar y discutir un plan de lucha que justamente lleve a eso. Yo creo que es eso. Y creo que hoy el descontento también volviendo a lo que vos preguntabas, se da en el ausentismo, en no ir a votar y demás. Bueno, ahora, ahí no tenés, digamos, ¿es un problema de oferta electoral o de cuestionamiento más profundo al propio sistema electoral democrático? Digamos? Yo creo que, bueno, el propio sistema electoral es democrático más que electoral, digamos, no la herramienta electoral, sino a la representación tal como la tenemos hoy. No sé si hoy todavía existe ese cuestionamiento más profundo, que es el que hacemos por ahí nosotros, que hablamos desde la perspectiva de otro tipo de democracia, donde seamos las trabajadoras, los trabajadores, los sectores populares, las mayorías populares, quienes discutamos, decidamos cómo llevar adelante nuestras vidas, nuestros trabajos, etcétera. No sé si hoy está ese cuestionamiento real. Sí hay un sentimiento anticasta, esto de políticos que entran a la política para enriquecerse. Yo estaba viendo muchos comentarios en ese sentido. Sí está el descontento y no sé, por eso digo, no sé si todavía es esa profundidad de cuestionar todo el sistema, pero sí decir, bueno, voto cada 2 años, pero mi realidad no cambia, porque vote a estos o vote a los otros, sigo viviendo de la misma manera, tengo que seguir buscando más trabajos para llegar a fin de mes. Entonces, no sé si hay un cuestionamiento con esa profundidad, pero sí que ya se empieza a notar que hay un cuestionamiento al sistema. Es decir, bueno, cada 2 años tengo que ir a votar, pero no cambia en lo circunstancial mis condiciones de vida. Eso también es lo que nosotros cuestionamos. Desde ya que hoy nosotros también damos esa pelea en el terreno electoral, entendiendo que hay un régimen cada vez más restrictivo, ¿sí? Esto que decimos, tenés que ir a votar, pero hay un régimen cada vez más restrictivo, con espacios públicos cero. O sea, antes, porque en definitiva esas reformas al sistema democrático como lo conocemos se termina dando por derecha o ultraderecha, digamos, ¿no? Sí, porque además, claro, es todas estas variantes o reformas lo que hacen es restringir más lo que ya era restringido, restringirlo más. Incluso esto de los espacios públicos, si bien para la izquierda ya era difícil antes, porque los espacios son más reducidos, pero hoy corres con desventaja porque, a ver, esto privilegia a quienes están bancados por grandes empresarios, sea de los medios de comunicación o empresarios de no sé, como acá del polo y el consorcio del puerto y demás, que no nos bancan a nosotros. Nosotros nos bancamos con nuestros propios medios, con colaboraciones, o sea, lo hacemos a pulmón. Y eso es una desventaja porque van a aparecer, o sea, esa oferta es la que aparece, la de los que se están peleando por los cargos, la que se están peleando por entrar acá o entrar allá, pero que no tiene propuestas reales para realmente mejorar la vida de las personas. ¿Sí? De hecho, hablábamos del cierre de lista, lo que se vio fue una rosca de cargos, o de ver acá y si ganamos allá y no de realmente de propuestas, ¿no? De a ver qué propuestas tenemos, qué programa tenemos para tratar de sobrellevar o enfrentar la crisis que está dejando el gobierno nacional, o en la provincia de Buenos Aires el gobierno provincial, o en Bahía Blanca lo que dejó la inundación. No. ¿Y ahí qué encontrás, por ejemplo, en lo local? Por lo menos formalmente, vos tenés un gobernador que se planta como una alternativa a Milei y lo mismo aquí a nivel local. Eso
dificulta la posibilidad de dejar una propuesta alternativa. ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo percibís Yo en creo la calle? que sí, no, yo no creo que se dificulte proponer, porque en realidad lo que vemos, primero que no es tan opositor al gobierno nacional acá en Bahía Blanca, no se vio. De hecho, tiene una relación bastante buena con Milei y sus fieles, públicamente, digo, no estoy diciendo nada Sí, que se han tirado que flores. se han tirado flores de todo tipo. Yo creo que lo que nosotros veníamos discutiendo desde mucho antes del 2023, pero digo, la campaña electoral del 2023 visibilizó una discusión que tenía la izquierda, por lo menos nosotros planteamos, esta idea y que lo vemos en todos los días, de que hay dos Bahía Blancas, una próspera y que gana como nunca, que es la de las empresas del polo y el puerto, de los grandes empresarios, de la especulación inmobiliaria, etcétera, y la bahía de los trabajadores, la bahía de la precarización, de la pobreza. Bueno, nosotros vimos que desde que asumió sus bieles, ni bien asumió, tuvimos un temporal, ¿no? Ahí todos decían, bueno, recién asumió y tiene el temporal. Desde el temporal hasta el 7 de marzo, no se hizo una sola medida que tendiera a mejorar o a tratar de resolver los problemas estructurales de Bahía Blanca. No digo que sea sencillo hacerlo de un día para otro, pero no se propusieron reformas estructurales con respecto a la infraestructura, a la vivienda, al tema de la precarización laboral. Nosotros vemos eso. Ni siquiera planes de evacuación, teniendo en cuenta que había estudios que decían que podía suceder. O sea, que era algo que podía suceder. Bueno, nosotros vemos eso. Entonces, con la inundación quedó demostrado que todos los que gobernaron, incluso el que hoy gobiernan en función de los intereses de las grandes empresas del polo y el puerto, y de las grandes empresas que no solo están en el polo y el puerto. Entonces, nosotros tenemos propuestas que van directamente en contra. Y otra cuestión que ahora veíamos estos días, vos me preguntabas qué estábamos haciendo. Estamos haciendo asambleas, reuniones con distintos sectores, nos reunimos con compañeras y compañeros de salud. Bueno, uno de los primeros precarizadores es el municipio. Estábamos hablando con compañeros acompañantes terapéuticos. El municipio tiene dentro 2 cooperativas. En esas cooperativas, las acompañantes terapéuticas, por un cargo, que son 4 horas diarias, cobran 220.000 pesos. Sin derecho a nada. Sin derecho a nada, porque nos contaban que tienen derecho a 10 días de licencia en todo el año. O sea que si te enfermaste más de eso, no podés faltar, bueno, a riesgo de perder el laburo y demás. Son cooperativas, que para nosotros, la concepción que nosotros tenemos de cooperativa es totalmente opuesta, pero digo, si el municipio es el primer precarizador, es el primero que no implementa el cupo laboral trans, bueno, ahí hay que discutir. O sea, no es tan difícil tener una propuesta que vaya en contra de eso. Yo me acuerdo que le pregunté, bueno, por ejemplo, el Conservatorio de Bahía Blanca todavía no puede funcionar producto de la inundación, pero por años también de desinversión. Sí, ya estaba en una situación provincial, porque la educación es provincial, pero yo me acuerdo que tuvimos un debate de cultura de cara a las elecciones del 2023, y yo le pregunté a Susbieles, claramente, o sea, fue directo a él, que si él iba a tocar las ganancias de las empresas del polo y el puerto para hacer todo lo que él pretendía hacer. Y él me dijo que si era necesario, sí. Bueno, hace 2 años que nosotros vemos que es ultra necesario tocar las ganancias de las empresas del polo y el puerto y de las grandes empresas, cobrando una tasa extraordinaria para resolver los problemas de obra pública, de vivienda, sobre todo eso, y obra pública que tienda a resolver los problemas de Bahía, que quedamos
vulnerables ante lo que pasó con la inundación, y también de instituciones como las educativas o las de salud. ¿Eso sería una prioridad Esa sería si entras al Consejo? Sería una prioridad. En principio, abrir la banca, obviamente, para todos los sectores con los que nosotros venimos peleando. De hecho, nuestras listas están integradas por trabajadores y trabajadoras de salud, estudiantes, docentes universitarios, distintos sectores de trabajadores. Primero, abrirla, pensar un proyecto de tasas a las grandes fortunas, por supuesto, pero tocarlas en serio. Sabemos que tampoco no es solamente un proyecto que se hace, sino que eso hay que acompañarlo con una lucha de los distintos sectores para empujar a que así pueda salir. Pero bueno, él me había prometido. Yo creo que en estos 2 años Bahía Blanca necesita de esa suma de dinero para resolver los problemas estructurales. Y después, con respecto a la precarización laboral y a la desocupación, también en esas grandes empresas, que ya te digo, no solamente son las del Polo y el Puerto, sino que hay otras empresas, según estudios, cerca de 800 empresas, donde habría que plantear el reparto de las horas de trabajo, la generación de puestos de trabajo para generar empleo genuino, con salarios que no bajen de lo que cuesta la canasta familiar, la canasta básica, para generar nuevos puestos de trabajo, con derechos, sobre todo eso, con derechos. Lo mismo pasa en educación, que por ahí es una discusión más provincial, que las docentes tienen que cobrar por un cargo el equivalente a la canasta básica. Lo mismo en salud. En salud no puede ser que sean extensas jornadas laborales. Bueno, tenemos una crisis enorme, que no hay pediatras, no hay médicos de clínica médica, porque es muy difícil sostener las condiciones de vida y de trabajo en los hospitales. No solamente en los públicos, también hay una crisis en los hospitales privados, donde no se paga o no se aumenta. Sí, bueno, hay un par que están entrando en un gerenciamiento justamente para sanear esa situación, y más o menos podemos imaginar por dónde va a andar, con riesgo de perder puestos de trabajo. Incluso hay, como pasa en municipal, contratos que cuando no te renuevan el contrato es como que dicen no despedimos, pero sí, es un despido. Están escuchando a Daniela Rodríguez, es la primera candidata por el Frente de Izquierda para ocupar una banca en el Consejo Deliberante. May. Daniela, ahí mencionabas este tema de las tasas y demás, que es algo que hace rato se plantea, y que incluso, en el 23, después del temporal, cuando sus bieles aprieta un poco, se reúnen los recursos rápidamente. Pero más allá de eso, porque en estos términos no se generaría una dependencia para todos estos proyectos de las tasas. ¿Qué otras cuestiones les gustaría fortalecer o desarrollar más allá de eso vinculado a las tasas? No, seguro. Tasas, el aumento del presupuesto en el municipio, en la provincia, por supuesto. Como también peleamos contra el ajuste del gobierno nacional desde ya. Lo que pasa que tanto el gobierno nacional, supeditado al Fondo Monetario Internacional, es muy difícil que tenga políticas que tiendan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. De hecho, tampoco es de interés, sino que todo lo que se recauda, todos los dólares son para pagar la deuda. Y eso nosotros también lo enfrentamos. En la provincia de Buenos Aires pasa algo similar con la deuda que dejó Vidal, que reafirma seguir pagándola el gobernador, y eso es en detrimento de presupuesto para salud, para educación. Entonces nosotros tenemos que pelear por eso. Vos decías los de las tasas, también hay una multisectorial que pelea por esa tasa. Nosotros lo haríamos en conjunto con eso, por eso digo, no sería algo solo de una banca, sino el proyecto
hacerlo en común y pelearlo en común. Yo creo que si vos le preguntás a cualquier persona o sea, cualquier trabajador, trabajadora, sea de la salud, de la educación, de distintos sectores, si tienen que firmar para que haya plata, para mejorar la calidad de vida, va a decir que sí, y que haya plata de los sectores más poderosos, que la levantan en pala realmente. Estábamos estudiando que el año pasado duplicaron las ganancias. Entonces, y pasan temporales, y pasa pandemia, y pasa inundación, y siguen ganando. O sea, los que perdemos somos siempre los mismos. Entonces, yo creo que ese movimiento que ya existe, o que existe históricamente, es un gran punto de apoyo para pelear por esto. Y yo creo que pelear por estas tasas y pelear por mayor presupuesto es el puntapié inicial para poder lograr el resto de las cosas de las propuestas que tenemos, desde los planes de viviendas populares hasta la refacción de escuelas, de los hospitales, de la infraestructura que necesita Bahía Blanca para que no vuelva a suceder lo que pasó el 7 de marzo. Y también lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con el arte. Bueno, DAU puso un montón de plata para mejorar la Plaza Rivadavia, que está muy bien porque es necesario un espacio como ese para las infancias. Bueno, ¿y por qué no no se le puede cobrar directamente un impuesto para mejorar la vida de las personas? Yo creo que esa es una pelea que tenemos en conjunto. Después, por ejemplo, la municipalización del transporte público. Nosotros vemos, hoy decíamos, ¿qué hay de distinto que propone la izquierda? Sí, nosotros vemos que en el Consejo Deliberante, tanto oficialistas como opositores, o que se dicen opositores, cuando tienen que apoyar proyectos o cuando tienen que votar proyectos que son para favorecer a las empresas, los votan en conjunto. Puede haber uno que vota en contra, pero sale. No hay una sola medida que vos digas que favorecen a las empresas que no sea votada por todo el Consejo. Bueno, no, nosotros queremos municipalizar el transporte público. El otro día, hace unos cuantos días, votaron un aumento del boleto en Bahía Blanca y sacarle la gratuidad al personal de salud. No, eso no puede ser. Primero que tienen que abrir los libros contables para saber incluso qué hicieron con los subsidios que se planteó desde el municipio, qué hicieron las empresas con eso. Porque el servicio es malo. No hay la cantidad de móviles que tiene que haber. No hay servicio de noche cuando hay trabajadores que tienen turnos nocturnos. Hay un montón de falencias en el transporte público y que incluso los que laburan, o sea, los choferes, tampoco cobran por encima de lo que vale la canasta básica. De hecho, pararon la otra vez y decían, por fin, la burocracia se dignó a parar porque no... Entonces... La municipalización también hay que ver los estudios de costos, hay que ver un montón de cuestiones, pero eso lo tiene que también controlar los trabajadores y trabajadoras quienes saben qué es lo que se necesita y los usuarios, quienes usamos el colectivo, somos los que podemos decir, mirá, por este barrio no pasa, tendría que pasar a esta hora, tendría que haber colectivos cada 5 minutos porque si perdiste un colectivo llegás tarde al laburo, llegás tarde a la escuela, no llegás de un lugar a otro. Hay barrios a los que directamente no pasa. Con lo de la inundación se profundizó muchísimo. Bueno, esa es otra medida que hay que tomar también con urgencia. No puede ser que valgan más de 1.000 pesos el boleto de colectivo. Está bien que el usuario frecuente, pero lo mínimo que paga un usuario frecuente son 500 pesos. Y eso sumalo. Y sumalo no suman a la canasta básica el transporte. Bueno, son cosas para discutir, aunque nos digan que en el Consejo no se puede discutir. Claro. ¿Seguís habitualmente el funcionamiento del Consejo? ¿Ves las sesiones? No, las sesiones no, pero sí voy chusmeando, por eso ¿Cómo te imaginas ahí en ese juego? Porque en definitiva el panorama probablemente sea con alguna amplia banca, no sé si unificada o no, de representaciones libertarianas y bueno, parte oficialista.
no sería algo a lo que no estamos acostumbrados. No, verdad. Pero bueno. Sería una experiencia. Sería una experiencia original de representación de la izquierda en el Consejo, digamos. Totalmente, y creo que sería necesaria. Yo creo que hoy más que nunca sería necesaria esa representación. Todo esto que nosotros proponemos no depende solamente de nosotros, porque desde ya que vos presentás proyectos, que nos ha pasado, todos nuestros legisladores, Nico del Caño, Miriam Bregman, Ale Vilca, hemos presentado proyectos que tienden a mejorar la calidad de vida de los sectores populares, de los trabajadores y las trabajadoras, que tienen que ver con la impunidad y derechos humanos y demás, y después eso o se cajonea o se vota en contra desde ya. Por eso nosotros decimos, las bancas del Frente Izquierda son un punto de apoyo para la lucha que tiene que estar en las calles, en la movilización, en la organización. Sería muy interesante porque, bueno, sería mostrar una alternativa distinta, sería pelear contra esos bloques desde ya, pero también mostrar que hay interés fuera del recinto de otros sectores de trabajadores, de también trabajar o sea, nuestra idea de democracia que te planteaba hoy desde abajo, de decir, bueno, seamos nosotros quienes decidamos. Por eso decía, abrir la banca. Bueno, juntémonos con las trabajadoras de salud. ¿A ustedes qué les parece? ¿Está bien lo que proponemos desde el Frente de Izquierda, que es unificar el sistema sanitario? Que primero que pasen a planta permanente de todos los trabajadores que están contratados, los del municipio, que pasen a planta permanente, que cobren lo que cuesta una canasta básica. Bueno, discutirlo con esos sectores de laburantes, llevarlo adelante en proyectos y llevarlo adelante en la lucha. Yo creo que sería muy importante ahí. Lo que he visto mucho en Consejo Deliberante es que están muchas horas discutiendo a veces proyectos que no tienen nada que ver con la vida de las personas fuera de ahí. Si una calle se va a llamar tanto o si tal fiesta va a ser de interés público, lo que sea. Cuando vos tenés que discutir el valor del colectivo, pero votan a favor del aumento. Tenés que discutir una tasa a los poderosos para poder hacer un plan de vivienda, para poder hacer planes de infraestructura. Después se pelean públicamente y demás, pero cuando tienen que discutir en serio ahí adentro cómo mejorar la vida de las personas, no lo hacen porque dicen, no, acá no se puede. Empezando por lo que cobran. Esto me había olvidado algo muy importante. O sea, el intendente cobra 14 millones de pesos. Dona la mitad, porque dona la mitad, pero 7 millones ya es el 7 veces más y más veces de lo que gana cualquier trabajador. ¿Ahí ustedes aplicarían la lógica de la legislatura y el Congreso? Sí. Con rotación y... Sí, totalmente. Y además presentar un proyecto de ordenanza más allá de la ley de municipalidades, que a nivel legislatura provincial planteamos la derogación de la ley de municipalidades, no nos dan mucha bolilla con eso, pero planteamos la derogación de esa ley de municipalidades. Los funcionarios no pueden cobrar 16 veces más de lo que cobra un trabajador municipal. Primero que el trabajador municipal tiene que cobrar no por debajo de la línea de pobreza, sino igual a la canasta básica. No se puede estar alejado de la vida de las personas. O sea, los funcionarios tienen que cobrar. Yo te decía, una ordenanza que diga que el intendente y los concejales tienen que cobrar lo mismo que cobra una maestra con 20 años de servicio, obviamente igual a la canasta familiar, o un trabajador calificado igual a la canasta familiar. Y que el resto, como hay una ley de municipalidades que no se deroga, y te dicen, ay, no, pero hay que cobrar porque si no hay problemas con la ley, ahí le interesa la ley, después para otras cosas no, decir, bueno, el resto que queda, que se done para el hospital municipal, que se done para el hospital Pena, o para lo que se necesite. El medio sueldo subir deja en evidencia que se puede, si querés, sea poco o mucho, pero el mecanismo se resuelve. Ya quisiera yo vivir con 7 millones de pesos, o sea, cualquier persona, no, pero digo, se puede vivir desde ya que nosotros no planteamos un salario que no sea por debajo, que sea por debajo de la canasta básica, pero primero hay que empezar por lo básico.
desde ya que no es la misma cantidad de plata que podés sacar de las ganancias de las grandes empresas, pero ya es un punto como para repartir y además que nadie tenga privilegios. O sea, nosotros no Sí, se van a estar más cerca de las problemáticas del ciudadano o ciudadana común también, ¿no? Totalmente. Con un salario de esos. Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Héctor Saris, Lorena Savioli y Néstor Conte encabezan la propuesta para diputados provinciales titulares. La escucharon a Daniela Rodríguez, que junto a Lisandro Sabino y Pamela Pacheco ocupan los 3 primeros lugares de candidatas y candidatos al Consejo Deliberante. Para el Consejo Escolar, Estefanía Grosso, Diego Gambero y Cristina Saris. Muchísimas gracias por la visita. No, por favor. Lo único, en nuestras listas hay acompañantes terapéuticos que están en lucha por la ley de discapacidad. No me quiero olvidar de esto, el veto del presidente a lo de jubilados y jubiladas, a la ley de discapacidad. Nosotros estamos peleando contra eso. El miércoles se va a tratar en diputados y queremos convocar a la más amplia movilización. Todavía no hay definido un horario ni nada, pero hay que salir a la calle, hay que pelear contra el veto, que es una vergüenza. Nuestras listas también, con Celeste como acompañante terapéutica, estudiantes como Lucas que estuvieron en la lucha educativa, están además de juventud estudiantil universitaria precarizada porque la mayoría tienen que laburar. Bueno, docentes, estatales, jubiladas, jubilados, son parte de nuestra lista porque nosotros somos parte de todos esos sectores. Y por último, Frente Izquierda, no transamos con los poderosos, no panquequeamos como el resto de las coaliciones y saben dónde nos encuentran laburando, estudiando. Así que en vez de quedarnos masticando bronca en casa, en vez de decir no, esto no sirve para nada, el voto al Frente Izquierda es un mensaje político también a esos bloques que nos precarizan y nos hacen más difícil la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes.